Ok, bienvenidos a esta clase, la séptima clase que hemos tenido, pero la reunión 6 después de la introducción. Y el título es El uso de las escrituras y consolidar. Estamos profundizando las 4C que estamos aprendiendo y todo. Pero primero de todo, tenemos una pregunta de repaso. Y voy a mostrarles 4 fotos o 4 ilustraciones de la historia de Felipe y el eunuco. ¿Y cuál le gusta más para describir la historia? ¿Y qué es una cosa que aprendió en la historia? ¿Qué es una cosa que aprendió? Entonces tengo las fotos aquí. La primera es así. Si pueden ver, Felipe, el eunuco está leyendo Isaías. Felipe todavía está en la tierra, no ha subido todavía, pero pronto va a subir y tener su conversación importante. La segunda, ahora Felipe está en el carazo, en el carro con el Carroza. carroza con el eunuco y está explicando Isaías y el eunuco está muy atento, está escuchando. Ujú. Ahora tenemos una ilustración del bautismo de eunuco. Entonces, cuando estaba pasando una cantidad de agua, dijo o exclamó, hay agua, ¿qué me impide a ser bautizado? Entonces fue bautizado. Y también aquí tenemos una vista un poco más amplia y el eunuco se bautiza ahí en ese agua ahí. Ujú. Ok, ¿a cuál de esas ilustraciones le gusta más? ¿Y qué fue una cosa que aprendió en la clase? Alfonso, tal vez empezamos con usted. Eh, ¿Sí está bien? buenos días. Buenos días, bendiciones para todos. Bueno, esta historia o este relato o este pasaje bíblico, eh, como vuelvo a repetir, a mí me llegó, a mí me sucedió lo mismo que eso, que similar a eso, no exactamente, que yo ya asistía a una congregación y nunca me decidía. Una persona me habló y me dijo, ¿y qué estás esperando para que te bautices? Y ese pasaje bíblico nunca me voy a olvidar porque eso sucedió conmigo. Ujú. Entonces, como mensaje, hay mucha gente que a veces necesita de la palabra de Dios y nosotros debemos ser esos mensajeros. Hay mucha gente que necesita y a veces que no nos damos cuenta, a veces no compartimos lo que aprendemos, decimos sí, sí, sí vamos a practicar y a veces no lo hacemos. Eh, y excelente, todas las fotos que usted ha subido ahí eh, nos da una lección clara de que nosotros debemos aceptar lo que dice en la Biblia, no esperar que pase un milagro o nosotros ver un milagro para poder creer. Mm, Entonces nosotros tenemos que creer, tener fe y creer. mm. Amén, pastor. Ok, muchas gracias. A Margarita, le toca a usted. Bueno, yo también tengo algo, como se ha parecido al hermano. Yo entiendo dentro de las ilustraciones que primero el eunuco pide que le expliquen la palabra, ¿verdad?
después que le explican la palabra, le sale el anhelo de bautizarse, ¿sí? Entonces, para nosotros poder bautizarnos, tenemos que conocer de la palabra. No decir que nos leemos toda la Biblia, pero nos ayuda a mucho a conocer la importancia del bautizo. Cuando yo me convertí, bueno, no tanto cuando me convertí, porque yo me convertí muchos años antes, pero no seguí, ¿no? Después, cuando ya entré con fuerza al Evangelio, yo iba a mi iglesia todo lo que hacían allí, ¿no? A los 3 meses escuché que había el bautizo. Y yo pregunté que cómo era eso. Me dijo que había que prepararse un mes. Entonces, pero yo tenía deseo de bautizarme ya porque había conocido de la palabra. Entonces yo le pregunté al pastor si me podía bautizar o tenía que hacer el curso. No, me dijo, sí puede porque tú has venido a los estudios bíblicos, ya sabes algo, ¿no? Que nace, le digo, sí, yo quiero bautizarme hoy día mismo. Entonces yo busqué mi ropa y me fui a bautizar, pero ese anhelo viene de cuando usted empieza a conocer de la palabra de Dios, a conocer la importancia de ser bautizado y que Dios empiece a transformar nuestra vida. Entonces, dentro de las ilustraciones, yo me doy cuenta que el eunuco primero pidió la explicación de la palabra, ¿verdad? A Felipe. Luego que ya le explica, entonces le nace el anhelo de bautizarse, que en el primer riachuelo que él encuentra dice que hay agua. Bautíceme, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo. Muchas gracias. Y también queremos recordar que el bautismo es algo que Dios hace para nosotros y no es un acto que nosotros hacemos para Dios. Entonces, el bautismo es para todos los pecadores, aún los infantes, los bebés, los ancianos, los adultos, para todos. Pero el bautizo dentro de nosotros que somos cristianos ya es cuando ya estamos grandes que lo decidimos por nosotros mismos, ¿verdad? No, el bautismo es algo que Dios hace para nosotros para hacernos hijos suyos. Por ejemplo, nosotros no decidimos a nacer, pues nacimos por causa de otra persona, por el poder de otra persona. Entonces, también en nuestro nacimiento espiritual, Dios es la persona obrando en nosotros. O sea, podemos bautizar a un niño. Sí, por supuesto. ¿Y por qué? Porque dos cosas. Un bebé, un recién nacido, es un pecador. Vemos eso en Salmo 51:5, cuando David confiesa que en pecado nació y de hecho, aún antes de su concepción fue pecador. Entonces, y todo el mundo es un pecador desde su concepción. Entonces, hay una gran necesidad de la salvación. Y también hay algunas iglesias que enseñan que, hay que tomar la decisión. Un bebé no puede expresarse. Pues la fe no es un asunto de la mente, de la razón, es un asunto del corazón. Entonces, en la misma manera que un bebé ama a su madre desde su nacimiento, pues Dios obra una fe, un amor en nuestros corazones desde nuestro bautismo, aun cuando fuimos bebés. Es una obra maravillosa de Dios. Wow, es increíble lo que Dios hace por medio de su palabra. Obviamente, el poder de un bautismo no está en el agua, está en la palabra que es usada con la palabra, con el agua. Ya. Es que nosotros en nuestra iglesia
presentamos a los niños, no los bautizamos, los presentamos. Después cuando ya estén más grandecitos, ellos toman su decisión de el bautizo. Pero se presenta ante Dios, sí, así como hicieron con el Señor Jesucristo. Y desafortunadamente su iglesia está enseñando algo que no es bíblico y de hecho es peligroso porque está limitando la gracia de Dios para esos bebés. Que como el Señor Jesucristo lo presentaron y se bautizó a los 30 años, como eso está en la Biblia. Pues tenemos que, hay dos partes de la Biblia. Hay partes descritas que describen algo y hay partes prescritas que nos manda a hacer algo. Y no debemos tomar las descripciones como leyes, como mandatos. Solamente tomemos las cosas, las leyes como leyes y los mandatos como mandatos. Bueno, listo. Gracias. ¿Alguna pregunta más sobre ese asunto importante? Y Bielina, ¿nos escucha? ¿Nos puede? Ya, ahora sí. Ahora Ya, sí. Excelente. Adelante, ¿cuál foto le gusta más y qué fue algo que aprendió en la historia, el relato? Ya pasó. Bien. Y aquí de estas figuras, de estas ilustraciones que estoy afónica, que estoy apreciando, me gusta más cuando el eunuco va leyendo. Sí, cuando va leyendo el eunuco. ¿Por qué? Porque tiene esa motivación interna, porque es el mismo Dios que llama a los quienes deben de ser salvos. Y ya son los propósitos de Dios que cada uno de nosotros ya tenemos esa gracia de ser salvos. Pues esa es la parte que a mí más me llama la atención. Porque a partir de allí es lo que acontece el resto. De ser bautizado después de lo que le escuchó la palabra. Muchas gracias. Ok, sigamos. ¿Qué versión o traducción de la palabra de la Biblia usan ustedes? ¿Qué versión usan ustedes? ¿Alfonso? Sí, yo por lo regular, a veces cuando alguien comparto la palabra, digo que Jesús vino a este mundo a salvarnos, ¿verdad? Con su muerte Él pagó todos nuestros pecados, nuestras rebeliones y por eso fuimos libres, libres de todo pecado, libres en su palabra, en su totalidad, libre. Pero siempre tenemos que buscarlo y seguirlo, su camino también. Ok, excelente. Estamos hablando de versiones y traducciones como Reina Valera, la nueva versión internacional y todo. Reina Valera. Ajá. Sí, excelente. Eso es muy popular. ¿La 60? Sí. Margarita, ¿cuál versión usa usted? También uso esa. Sí. Uso esa y también tengo una que se llama, que está más antiguamente, que habla más de los nombres de Dios, más, o sea, en el tiempo de antes siempre cojo las dos y, ¿cómo se llama? Nos ponemos a ver cuál de las dos. A comparar, ¿no? Simplemente que la Reina Valera está más clara. Sí, es más popular. ¿Y Bielina? Bien, pastor, yo utilizo la Reina Valera de la traducción, digamos, de la edición 60.
Ujú. Pero estoy interesada en adquirir una de la que usted está usando. Ah, sí, sí. Yo suelo usar la nueva versión internacional. Yo tengo mi Biblia aquí, fue un regalo de mi padre. Me gusta porque tiene un lenguaje un poco más actualizado. Entonces, para un hispanohablante, después, para yo, una persona quien ha aprendido el español como mi segundo idioma, entonces es mejor para mí que la Reina Valera, pero también tengo una Reina Valera. ah, y también en el Internet tenemos muchas opciones de versiones, de traducciones. Y gracias a Dios hay muchas versiones y traducciones que son fieles a los idiomas y a las, ah, a las cartas, a los libros originales, porque la Biblia fue escrita en dos idiomas o tres idiomas, hebreo, arameo y griego, y entonces hay que traducirlas. Y a veces se encuentra una traducción que no es fiel a la Biblia. A veces las personas no usaron el griego y el hebreo o estaban tratando de poner su propia interpretación en la traducción. Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Jesús. Entonces, tratan de quitar algunas de esas referencias y eso es triste. Pero hay muchas versiones y lo que ustedes están usando, la Reina Valera, ah, Dios habla hoy, aquí también la nueva traducción internacional, pues son buenas y es una bendición para nosotros tener tantas maneras de acceder a la Biblia, a la palabra de Dios. Hace 500 años, cada libro tenía que ser escrito o copiado a mano. Y wow, fueron muy caras. Hoy tenemos todas las versiones en un solo aparato. Es una bendición. Entonces, hoy hablamos más de la palabra y el uso de la palabra. Bueno, Usemos la palabra. Vamos a leer y estudiar 3 secciones bíblicas sobre la palabra y su uso. Primero vamos a leer Salmo 119, 104 a 105 y que vayamos pensando en para qué uso la Biblia o qué nos da la Biblia o qué aprendo de la Biblia. Entonces completemos la frase, ¿usamos la Biblia? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En cuáles situaciones? ¿Cómo? Ujú. Entonces, primero, ¿alguien quisiera leer? Eso es Salmo 119, empezando con 104. elija. Sí, pues, Pialina. Bien. De tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco todas sendas de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ¿qué aprendemos o usamos la Biblia? ¿Cuáles son las respuestas? Bien, yo misma. Sí, adelante. Ya. A través de la Biblia yo
adquiero entendimiento. Y por cual nosotros debemos de coger primeramente es la palabra de Dios antes de ir a coger otros libros que explican la palabra de Dios. Y también me enseña aquí que para cada uno de los seres humanos, la palabra de Dios es la lámpara que para nuestros pies, es la palabra, es la luz para nuestro caminar y para nuestra vida diaria misma y para todo nuestro andar en nuestra vida. Muchas gracias. Alfonso, ¿quiere añadir algo? Sí. La Biblia lo usamos cada uno de nosotros para no dejarnos llevar a veces por muchas congregaciones que a veces solo hablan basado en libros, pero que no son de la Biblia. A veces, entonces, nosotros, si alguien nos invita, podemos ir y anotar algún versículo, algún libro que nos diga y comparar con la Biblia. Entonces, la Biblia nos ayuda bastante en ese aspecto y nos da entendimiento también. Gracias. ¿Y Margarita? Sí, también coincido con los compañeros que primero debemos ir a la Biblia, que la palabra más clara y verdadera es la palabra de Dios, que la que nos alumbra, la que nos da entendimiento, la que nos abre el horizonte es la palabra de Dios. Claro que uno puede leer otros libros, Sí. No digo que no, hay otros libros muy buenos que también ayudan, pero la primera es la palabra de Dios. Muchas gracias. Sí, pues queremos entendimiento sobre la vida, sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Y también nos enseña qué es malo y qué es bueno. Entonces, y también nos impone un deseo, un motivo de aborrecer las sendas de mentira. Entonces, entonces si queremos ir adelante en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a empezar más y más y más a aborrecer las sendas de mentira. Y la palabra es una lámpara a nuestros pies y en nuestro sendero, porque hay muchos motivos de tropiezo, muchas rocas, muchas piedras en el camino, y Dios nos da la sabiduría, el entendimiento para evitar eso. Muchas gracias. Ahora vamos a Deuteronomio 6, 4 a 7. Deuteronomio 6, 4 a 7. Y contestemos la misma pregunta. ¿Usamos la Biblia? ¿Cuáles son sus usos? Alfonso, ¿quiere leer eso? Sí. Israel. El Señor Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Son estas palabras que hoy te mando. Inclúyelas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Ok, gracias. ¿En cuáles situaciones vamos a usar la Biblia según este versículo? Según este versículo nos manda a que la palabra en todo momento,
con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, eh, inculcarles, empezando con nuestros hijos, dice, continuamente, o sea, siempre, en la mañana, en la noche, al levantarse, al acostarse, al momento, digo yo, al momento de, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en todo momento, porque siempre tenemos que estar de la mano de Dios en todo momento. Ujú, ujú. Muchas gracias. Sí, empezamos con la familia porque están con nosotros la mayoría del tiempo y por muchos años. ¿Qué más, Ben? ¿Pialina? Bien. Este texto bíblico de Deuteronomio capítulo 6 nos enseña de que debemos nosotros amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro interior, ¿no? Ujú, Para que nosotros estemos ya alimentados de esa palabra de Dios, pues podamos aplicarlo, como dice aquí la palabra, ¿no? De continuo en la vida de nuestros hijos, ujú, de continuo, estando en el camino, cuando estemos durmiendo y a ujú. levantarnos, que tiene que ser lo primero en nuestras vidas la palabra de Dios. Ok, gracias. Margarita. Sí, lo primero enseñarles a nuestros hijos realmente el amor de Dios. Primeramente amar nosotros, ¿no es cierto? Y con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo del amor hacia Dios, podemos hablarle a nuestros hijos. Porque no podemos hablarle de algo que nosotros no sentimos. Tenemos que Ujú, primeramente sentir nosotros ese amor, buscar ese amor de Dios, amarlo con todas nuestras fuerzas. Y eso mismo, enseñarle a nuestros hijos en todo momento, en todas circunstancias, en todas cosas que ellos necesiten hablarle del amor de Dios, que con Él podemos solucionar todo, que con Él, para tomar decisiones es mediante Él. O sea, siempre hacerle entender que sin Él realmente no hay nada. Y que realmente el amor de Dios es grande, que tenemos que amarlo a Él primeramente, buscar su amor, su presencia primeramente a Él. Y eso inculcarle a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestras personas que están cerca nuestro, ¿no? O sea, ujú. hacerlo siempre y en todo momento. Muchas gracias. Y me encanta el último versículo que dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eh, es bueno tener un tiempo formal de hablar y de estudiar la palabra con la familia, pero también puede ser la palabra es tejida en nuestras vidas. Entonces, pues en las cosas cotidianas, las cosas normales, la vida normal, la Biblia, la palabra es parte de nuestra vida normal. Y de Amén. hecho, es muchas veces en esos momentos informales, las posibilidades, oportunidades mejores para enseñar algunas cosas muy profundas, lecciones profundas, porque tal vez están saliendo a la escuela y sus hijos les preguntan una pregunta sobre la vida y en ese momento, en los próximos 30 segundos, usted está afectando a sus hijos más que en una lección formal o algo, porque sucedió en un momento perfecto y fue algo informal y muy del corazón. Amén. Muy bien, ok. Vamos a Santiago ahora. Santiago 1, empezando con 22.
Santiago 1, 22 a 25. Margarita, ¿quiere leer eso? Bueno, no se contenten solo con escuchar la palabra para sí. Se engañan ustedes mismos llevándola a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero ¿quién se no se lee bien al otro lado, piense atentamente en la ley perfecta que da libertad, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendiciones al practicarla. Gracias. ¿Y qué vemos aquí sobre el uso de la palabra? Que si no la ponemos en práctica, no vale de nada. Si nosotros no usamos realmente la dirección que nos da la palabra de Dios, el manual de vida, porque esto es el manual de vida que nos ha dejado Dios, no vale de nada. ¿De qué vale que usted lea algo y no lo va a poner en práctica, sí? Es cuando usted, como yo le decía el otro día, si usted compra un aparato eléctrico, si usted no usa el manual que está ahí, se le va a dañar. Lo mismo pasa con nuestras vidas, si nosotros no usamos el manual que nos ha dejado Dios, por eso vienen las consecuencias de muchas pruebas, de muchas malas decisiones. Entonces, si nosotros aprendemos la palabra del Señor, es para ponerla en práctica, para vivir su palabra, ¿sí? Más no para ponerla en menosprecio. Si vamos a leer la palabra es para eso. Por eso debemos tratar lo más posible de grabarnos los versículos, en práctica en un momento dado que nos toca, en alguna circunstancia, en algún momento que nos sentimos mal a veces. Entonces nosotros enseguida nos acordamos de los versículos que están en la palabra, ¿no? Por ejemplo, uno está con angustia y dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces como que esa palabra enseguida lo levanta a uno, ¿verdad? Entonces es eso, para poner en práctica en los momentos que más necesitamos, ponerla en práctica siempre para nosotros tener una vida en paz, en gozo, en armonía. No vamos a decir que no va a haber ¿cómo se llama? Problema. Sí, pero tenemos una palabra que nos dice que Él está con nosotros, que Él siempre va, que Él nos lleva en su mano, que en sus alas estamos protegidos. Entonces son promesas de Él que nos levanta. Pero cuando conocemos de eso, cuando leemos su palabra y la ponemos en práctica en los momentos que más se necesita y en todo momento, ¿sí? Eso es lo que pienso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? En este texto bíblico el Señor nos exhorta de que no nos contentemos únicamente con escucharla. No nos contentemos, porque el fundamento principal es de que lo que escuchamos llevemos ese mensaje a otros. Caso contrario, dice la palabra de Dios, porque aquí nos vamos a convertir como los que se miran en el espejo, que miran la cara y luego ya no se acuerdan de cómo son. Entonces, eso significa de que yo escucho la palabra de Dios y si no la comparto, significa que no va a quedar en mi corazón. Porque en el momento en que escucho y la comparto, pues el Señor mismo va haciendo la obra en mí. Y me va, pues, dándome más sabiduría para poder compartir con los demás. Y es ahí donde yo voy cimentándome. Y también algo que aquí también podríamos tomarlo, que a veces nos hacemos orgullosos cuando sabemos la palabra de Dios, pero solo de mente, en el corazón, nada. Lo que puedo contar. Muchas gracias.
Ok. Pues hoy vamos a regresar a los pasajes de nuevo, pero vamos a usar las preguntas de consolidar. Mientras estamos profundizándolas, vamos a pensar en los versículos. Y de hecho, la base de estas preguntas vienen de algunos consejos que tenía Martín Lutero para su barbero. Su barbero, de hecho, tenía un problema grande. Se emborrachó con su yerno, el esposo de su hija, y estaban burlándose y todo, y de repente en su borrachera sacó su espada porque su yerno, se llama yerno, ¿no? Estaba jactándose diciendo, pues soy un soldado y nada puede dañarme, hacerme daño. Entonces, sí, el barbero sacó su espada y por accidente mató a su yerno. Y en el juicio y todo, él tenía que salir de la ciudad y nunca regresar. Entonces estaba muy deprimido y le mandó una carta a Martín Lutero preguntándole, no sé cómo orar, no sé cómo estudiar la palabra, me siento deprimido, estoy triste y todo. Y Martín Lutero respondió y le dijo, pues usted puede usar y puede orar con estas preguntas. Y él tenía 4 preguntas. Entonces basamos las 5 preguntas que hacemos encima de las 4 preguntas que Martín Lutero tenía para su barbero, para que profundizara su aprendizaje, su lectura, su estudio de la palabra. Él dice aquí, tenemos una cita, primero leo y considero lo que Dios me está enseñando. Luego vuelvo a darle gracias por lo que Dios ha hecho. Tercero, confieso mi pecado basado en el texto. Cuarto, uso el texto para decir una oración por una fe firme. Entonces vemos las preguntas que hemos estado usando. Por ejemplo, ¿de qué se trata la historia? O considero lo que Dios me está enseñando. La 2. De hecho, sí, confieso mi pecado. ¿Qué pecado me enseña a confesar? También, ¿dónde vemos el amor de Dios? Vuelvo a darle gracias por lo que Dios ha hecho. Entonces, tenemos una base aquí para estas preguntas. El propósito del paso de consolidar es aplicar la historia a nuestra vida e identificar el problema y la solución de la misma, es decir, el pecado y Jesús. La primera es ¿de qué se trata la historia? Porque necesitamos entender la historia antes de aplicarla. Y una manera buena para hacer eso es resumir la historia en nuestras propias palabras. Los que estudian cómo aprendemos cosas dicen que resumir toma mucho de la mente porque hay que conectar y poner y entender. Entonces, un resumen es una manera buena para considerar la historia. Segunda, ¿qué pecado me enseña a confesar? Nos copia con la ley. ¿Y qué es el propósito de la ley? Romanos 3:20 nos dice, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos
conciencia del pecado. Entonces, no somos salvos por las obras de la ley, porque la ley no tiene ese propósito. La ley no nos puede salvar. La ley nos pone bajo una maldición porque somos pecadores. Entonces, la ley es como un espejo. Cuando tengo un poco de comida en mi mejilla o algo así, me miro en un espejo y yo puedo limpiarme porque veo el problema. Desafortunadamente, el pecado no es como comida en la cara, porque comida en la cara yo mismo puedo limpiarme. Amén. El pecado necesita una solución divina de Dios. Entonces, primero en el 3, la pregunta 3, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Ahora el mensaje dulce. Tenemos que pasar por el mensaje amargo. Y la pregunta es, ¿por qué es importante hablar de la ley en la enseñanza y en la predicación de la palabra? Es un mensaje amargo, no es divertido, no es alegre, porque hablamos de la ley. ¿Qué piensan ustedes? Pues así, Bien, siempre Lina. te lo... Sí, somos pocas personas, entonces Pero hablen quiero cuando la quieran. última pena. ¿Por qué es tan importante hablar de la ley? Pastor, porque a través de la ley tenemos entendido, por lo que hemos visto, que nos muestra el pecado, pero nada más que allí, Ujú. nada más que allí. No tiene autoridad para nosotros tener esa reconciliación con el Señor. Ujú. Entonces, en cambio, la palabra de Dios es muy diferente. Ujú. El Señor mismo nos da pues esa capacidad para pedirle perdón y así ser renovados. Y entonces, ¿por qué empezamos con la ley? Si la ley no salva, ¿por qué empezamos con la ley? Ya. Porque es parte del propósito del Señor. ¿Y qué propósito tiene el Señor? Que el propósito sería de que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que la única salvación viene de Él. Exacto, exacto. Nos muestra nuestra gran necesidad de un Salvador, porque reconocemos, mientras estamos mirándonos en la ley, en el espejo de la ley, reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No hay una Amén. gota de algo bueno, no una gota buena en nuestro corazón, no hay nada bueno en nosotros. Amén. Y por eso, después vamos a esta pregunta donde vemos el amor de Dios en esta historia. Y en Romanos 5:8 vemos el grano, la base del amor de Dios. Dios no nos puede amar sin esta base. Y la base es la siguiente. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La Amén. clave, el grano, la base
el fundamento. Todas las cosas buenas vienen de una base así. Todas las bendiciones. Entonces, hoy, si pensamos en los versículos que estudiamos hoy, vimos mucha ley. ¡Wow! Mira, a ver, por ejemplo, no aborrezco toda senda de mentira. ¡Wow! No estudio la palabra como debo estudiarla. Muchas veces apago la palabra para que no sea mi luz. Ando en las tinieblas y me gusta. Wow. Entonces no soy como este pasaje de los Salmos. También en Deuteronomio, no amo a mi Señor con todo mi corazón, ni con toda mi alma, ni con todas mis fuerzas. Y no he grabado muchas palabras bíblicas en mi corazón y no he usado las situaciones informales siempre para enseñar una lección divina de Dios. Entonces, no soy como este pasaje tampoco. Y, wow, en Santiago también es ley. No pongo en práctica todo lo que aprendo. Y muchas veces soy como la persona quien mirándose en el espejo olvido lo que he visto. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios ahora? Si ahora veo que soy un pecador, veo mis pecados en estos versículos. ¿Dónde está el amor? Alfonso. Sí, pastor. El amor de Dios está donde que Él nos da la ley o leemos la ley, pero así mismo tenemos que leerla y eso también tenemos que compartir con los demás, creer en su palabra Pero y también yo tengo un tener problema fe. entonces, porque no leo fielmente, no comparto siempre y mi fe tiene dudas. Entonces Dios demanda la perfección, pero no puedo ofrecer la perfección. Pielina, Sí, ¿dónde veo el amor de Dios? En su inmenso amor para cada uno de nosotros, Dios nos pone sus mandatos, sus reglas, pero lo principal que Él quiere es que nosotros lo amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y nuestro corazón. A partir de allí, a partir de ese momento es donde, ¿cómo podemos decir? Nosotros tenemos otro estilo de vida, serían. pues voy a pecar mañana, voy a pecar hoy. Y de hecho, la perfección demanda la perfección 100% del tiempo. Entonces, si he pecado una vez en mi vida cuando tenía 5 años, entonces no tengo la perfección para ofrecerle a Dios. Y tiene que rechazarme porque una persona imperfecta no puede estar en la presencia de Dios.
Bueno, que estuvimos leyendo, estudiando la clase anterior, porque la perfección del Señor eh, no sé, puede decir, es eterna. Entonces Él nos hizo perfectos según lo que estudiamos la vez anterior. Él nos hizo Entonces, perfectos y ujú. Él no escatima otra cosa que únicamente es eso. Somos perfectos delante del Señor. Sí, entonces Dios nos hizo perfectos. ¿Y cómo nos hizo perfectos? Nos hizo perfectos sería cuando, en el momento en que nosotros dejamos la vieja manera de ser, o que somos criaturas de Él, somos hijos de Él. Sería a partir de allí. ¿Y cómo somos hijos de Él? De acuerdo, de acuerdo a los textos bíblicos, que si no, nosotros no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pues somos criaturas de Él. Pues Sí, explíqueme eso. sí, somos la base de nuestra perfección y sí, somos perfectos ante los ojos de Dios porque llevamos la perfección de Cristo. Porque si leemos estos versículos de nuevo, de tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. No me describe porque soy imperfecto, soy pecador, pero describe a Cristo perfectamente. Cristo aborrecía toda senda de mentira todo el tiempo. Él usaba la palabra como debe ser usada. También él en cada momento amaba al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Nunca falló y él estudiaba la palabra muchísimo. Recuerdo la historia de él en el templo cuando tenía 12 años, estudiando la palabra, sorprendiéndole a los maestros de la ley, aun cuando tenía pocos años. También él siempre ponía en práctica la palabra. Nosotros no. Entonces Dios nos ha dado esta perfección y ahora esos versículos nos describe porque Dios nos ve y dice, wow, ese hijo es perfecto porque tiene la perfección de Jesús. Entonces sí, nosotros podemos estar en la presencia de Dios porque somos perfectos, porque llevamos y tenemos la perfección de Cristo, quien cumplió la ley perfectamente. Amén. ¿Eso tiene sentido? Amén. Sí, Excelente. yo necesito que me ayuden en algo, pastor. Sí. No sé si mis compañeros allá estén bien entendidos en esto. Y la palabra de Dios nos dice, si coges el arado y miras hacia atrás, no es digno de entrar al reino de los cielos. Expliquen. Ujú. No, Sí, porque si yo soy santa, Señor, soy sí, perfecta. Y sí. si yo en este momento que el Señor me fortalezca, caigo en pecado, y Ujú. si es el día del arrebatamiento, pastor, ¿qué va a acontecer conmigo? ¿Me voy con el Señor? De acuerdo a los textos bíblicos. Mira, Eso se me hace difícil. en cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, Cristo nos salvó. Cristo y tenemos su perdón. Vamos a Amén. continuar pecando toda la vida. Obviamente hay una lucha. Nunca vamos a quitar todo el pecado de nuestra vida. Siempre hay una lucha. Dios no nos salva porque hemos dejado el pecado. Dios nos salva por causa de Cristo, por su Hijo.
Entonces la respuesta es, Cristo me salvó. Cristo me salvó. Ujú, ujú. Entonces no se pierde la salvación. Y si viene Cristo por su iglesia y yo estoy en adulterio, estoy en pecado, estoy en tanta inmundicia, Ujú, ujú. ay, ¿me voy con Cristo o me quedo? Ay, Hay dos cosas aquí. El rapto no es algo que parece que su iglesia está enseñando que es algo que sucede antes del día final, antes del día de juicio. Es ya, otra cosa. Dios nos salva y no, primero, la fe, podemos perder la fe. Es como una planta. Si no se regla, si no damos agua a una planta, se muere. Y la fe es lo que nos conecta con los beneficios de Cristo. Y la fe es la confianza sencilla en Cristo. Pero no somos salvos por tener una fe perfecta, porque tampoco tenemos una fe perfecta. Somos salvos porque Cristo nos salvó. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. amén. Pero y entonces yo cómo puedo explicar, cómo puedo yo explicar que no es, que coge el arado y mira hacia atrás, no es digna de entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo le Es, explico? esa ley, es ley. Entonces, wow, nos golpea, nos derrumbe y decimos, Señor, no soy eso, pero tu Hijo Jesucristo nunca miró atrás. Y por eso, por su récord, por su perfección, soy salvo. No soy eso, Señor. Ya. Jesús es eso y Él es mi Salvador. Él es mi sustituto. Él Amén, tomó mi lugar. amén. Y otra, solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Se me Nadie, complica, se me nadie, complica. nadie merece el cielo. Nadie Pero, merece el cielo. ya. Pero ¿Cuál la es su vacación. pregunta? ¿Cuál es su pregunta? De nuevo, Melina. No entiendo su pregunta. Conmigo, Sí. ya. ¿Yo cómo puedo explicar ese texto bíblico que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos? Claro, que usted me dice que nadie es digno de entrar. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Sí, nadie merece el cielo. Pero ¿y cómo me explico ese texto? Cuando Eh, alguien me pregunta. es Solo la le digo ley. así, solo le digo así que eso es ley y punto, miro la página. Es la ley de Dios y es el mensaje amargo que nos pone en nuestro lugar, que nada bueno sale de nuestro corazón por naturaleza y no somos dignos de ir al cielo. Ay, pero si Jesús viene por su iglesia, ¿a dónde nos vamos? Y nosotros vamos al cielo no por ser valientes, no por ser perfectos, no por ser nada de nosotros, vamos al cielo por causa de Cristo, porque Él nunca miró atrás. Pero, sin embargo, el testimonio que se da, el testimonio que muchos damos en la tierra no testifica de ¿cómo? No sé, que hay que esforzarse Pues para eso, testificar. nuestra fuerza no gana nada en el cielo y no gana el favor de Dios. Dios nos ama por causa de Cristo. Mira ese versículo, Romanos 5:8. En cuando todavía éramos pecadores,
No había nada en nosotros que llamó la atención de Cristo. Cristo no dijo, oh, esa persona es valiente, no va a mirar atrás, entonces voy a salvarle a él. No, no dijo eso. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es un mensaje dulce. Entonces, pastor, Sí. quería darle algo. Entonces, nosotros tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Después, reconocer nuestros pecados, porque como humanos que somos pecadores por naturaleza. Y tenemos que permanecer en su palabra constantemente, porque si palabra no vamos a ser presa fácil de caer en tentación. Obviamente que el pecado está con nosotros, entonces eso no podemos despegarnos, pero si permanecemos en su palabra, vamos a evitar algo, aunque sea, digo yo, porque como bien dice su palabra, nadie es digno. Entonces solamente nuestro Señor Cristo, Él es el único, pero nosotros tenemos que permanecer en su palabra y pedirle perdón. Usted tiene razón, excepto una parte importante, y eso es eso, que el actor no es nosotros. El actor no es nosotros. Primero, por naturaleza, somos pecadores, enemigos y muertos en nuestros pecados. Entonces, no queremos a Dios para nada, odiamos a Dios por naturaleza. Entonces, en ese estado, Dios nos ama. ¿Y qué hace Dios? Dios nos manda la ley para golpearnos, para destruirnos, para mostrarnos que nosotros no somos perfectos y no podemos hacer nada. Entonces Dios obra el arrepentimiento en nuestros corazones. Y inmediatamente después viene con su mensaje dulce. Y ese mensaje dulce que es Cristo murió por nosotros, vivió una vida perfecta, nos dio esa perfección. El mensaje dulce. Y eso crea la fe en nuestro corazón. Nosotros no podemos crear una fe en nuestros corazones. Solamente Dios crea la fe. Y Dios es, un momento, Dios es la persona quien nos mantiene en la fe. Voy a buscar un versículo que nos enseña eso. Un momento. Un momento. Perdón. Un momento, viene de... sí, Filipenses, por supuesto. ¿Cómo puedo olvidarlo? Filipenses 1, 5 y 6. Empezando con 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. ¿Por qué? Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, el día de juicio. Entonces, Dios comenzó la obra buena en nosotros y también perfecciona la obra, nos mantiene en la fe por medio a través de su palabra.
toda la gloria sea a Dios, porque sin Él somos perdidos, porque no reconocemos nuestro pecado sin Dios, porque Dios nos da la ley. No vemos nuestro Salvador sin Él, porque Él tiene que decirnos que tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos y sin Él no podemos permanecer en la fe porque somos pecadores, somos infieles, somos impacientes. Entonces Él tiene que mantenernos en la fe hasta que lleguemos en el cielo. Y, sin Dios somos perdidos. Bueno, porque la vez anterior conversaba con un pasajero y él me dijo que no importaba, haga lo que haga, él se iba con Jesucristo. No estoy diciendo eso tampoco, porque cuando Dios obra la fe en nosotros, cuando Dios muestra a nuestro Salvador, no queremos pecar más. Queremos de gratitud hacer buenas obras para agradecerle a Dios. Eso no tiene sentido tampoco. Y Pablo luchaba contra esta mentalidad también en Romanos. A ver, Romanos 6:1 adelante. Y que después de mostrarnos nuestro pecado, Él tiene algunos pasajes muy fuertes. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Y después nos da el Evangelio dulce que dice, pues hemos leído eso, en Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, ahí hemos sido justificados por su sangre. Somos salvos del castigo de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Y después de darnos ese evangelio, nos dice, ¿y qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Entonces, es una locura decir, pues por la gracia, por causa de la gracia podemos pecar más. Es una locura. No tiene que ver con la conversación, porque realmente no es una conclusión correcta. Bueno, perdóname que lo hice desviar de la clase. No, está bien, es un tema importantísimo, como ustedes pueden ver. ¿Y usted cree eso? ¿Cree lo que hemos dicho? ¿O todavía cree que las obras cuentan? No, pero es que es lo que a la par van los otros textos bíblicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ahí uno piensa, pues, que cómo es eso de que si soy justificada, perdonada, regenerada, y no doy buen testimonio de él, ¿cómo es el asunto? Y así, ¿pierdo o no pierdo la salvación? Mira, le cuento una historia de... Ahora está aclarado. Diga. Le cuento una historia de un cristiano bueno quien escribió la mitad del Nuevo Testamento, el misionero Pablo. Y él
en el final de su vida, en el fin de su vida, hay dos partes que quiero compartir. Si tienen tiempo, lo siento, yo no tengo una reunión después, entonces si quieren seguir con nosotros conversando, pero si tienen que irse, no estamos ofendidos. Pero seguimos. Entonces, en Timoteo, a ver. Timoteo 1 dice en 15, este mensaje es digno de merece ser aceptado por todos, que Cristo, Jesús, vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo está diciendo eso. Yo soy, no era, no fui el primero, yo soy actualmente el primero de los pecadores. Y también en el fin de su vida, en Romanos 7, habla sobre la lucha que tenemos en contra del pecado que habita en nosotros. Aquí, a ver, 7:14, empezamos ahí. ¿Estamos listos? Dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Oh, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que quiero y estoy de acuerdo que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Hay pecado en él. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. El apóstol Pablo diciendo eso en el fin de su vida, después de una vida cristiana, misionero, él viajaba mucho, evangelizaba mucho, plantaba muchas iglesias, y él dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hay una lucha. Hay una lucha y dice, si hago lo que no quiero, ya no soy yo. Y después de todo eso, dice en 24, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Y si es parte de la vida cristiana que luchamos contra la naturaleza pecaminosa, siempre va a habitar en nosotros hasta que lleguemos en el cielo. Entonces, si tratamos de basar a nuestra confianza, nuestra seguridad en nosotros mismos, como usted parece que usted está tratando de basar su confianza en el cielo, en sus propias obras, en su lucha contra el pecado, entonces estamos perdidos, porque realmente no vamos a sacar confianza de nosotros mismos. Amén. Algo pequeño nomás para ya irme porque tengo que dar la computadora para mi hijo. Sí. Nosotros siempre vamos a tener luchas diariamente, pero sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso, Cristo que dio su vida por nosotros. Nosotros solamente tenemos que disponer nuestro corazón para que Cristo haga su obra en nosotros. Y ahí diariamente va a haber lucha, va a haber pecado, siempre vamos a estar con eso. Pero tenemos algo que nos fortalece, que es Cristo Jesús. Sí. Eso es lo que quería decir. Y
despedirme porque mi hijo necesita la computadora. Que Dios me les bendiga mucho. Igualmente. Muchas gracias y nos vemos el día miércoles, ¿sí? Sí, nos vemos. Bendiciones. Amén. 2, 3. ¿Una pregunta más? Sí, perdón, ahorita que llegó un producto ahí. Ok. Oye, no. Ah, sí, estaba muy interesante. Muy interesante la clase. Sí. Ya. Excelente. Pues hemos pasado la hora y está bien porque me encantó la conversación. Gracias por sus preguntas. Sin las preguntas no podemos profundizarnos en la palabra de Dios y nuestra confianza en Cristo. Entonces, gracias por eso y no tenga miedo de preguntarme más en la clase o fuera de la clase porque estamos aquí por eso, ¿no? Sí. Me encanta.